Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит. Aquí la tercera parte de una yandere explosiva. Sin más, vamos al FIC. CAT 15, Festival Deportivo. Luego de esos 2 días en casa de Bakugou, porque SL, Midoriya se quedó los 2 días con ella ya que la rubia buscaba excusas a cada momento para alargar su tiempo juntos, había llegado el momento de dar inicio al Festival Deportivo de la Academia. Como todos los años, aquel que había destacado en el examen de ingreso debía dar unas palabras en el podio, y allí estaba la rubia subiendo las escaleras como si le pesaran los pies, desganada y con cara de haber dormido poco. Bakugou. La rubia estaba a punto de decir yo llegaré con voz calmada y sin exaltarse, pero en lugar de eso miró al peliverde un momento, tomó el micrófono y soltó un grito para espabilar a todos los de primer ano. Solo tenemos un momento para brillar, y es este. Denlo todo, bastardos. Los gritos de todos los alumnos de primer año llenaron el lugar opacando los que beban de las gradas a Izawa. La reprenderé después, decía el hombre oruga mientras se cubría el rostro cementos. Su actitud no deriva de tu labor como maestro, no te sientas mal, Izawa decía tratando de consolar un poco a su colega. Luego de eso la rubia bajó del podio y se reunió con sus compañeros para escuchar cuál sería la primera prueba. En la línea de partida la chica estaba detrás del pecoso, era una carrera de obstáculos, debía ser simple pero viniendo de la nada es tan sencillo, y allí mismo se vio cuando al comenzar a los pocos metros, se encontraron con un robot gigante. Bakugou. Ese es, Deku destruyó uno de esos, eso fue lo que escuché de la cara redonda, pero se lastimó el brazo. No me gastaré con él, pensaba la rubia mientras corría, manteniendo el ritmo del pecoso. En un momento, gracias a Todoroki, el robot congelado comenzó a caer y Bakugou temió lo peor, que cayera sobre el peliverde. El resto le daba igual, pero en ese momento no le creyó a sus ojos. En un rápido movimiento acompañado de un destello verde, el pecoso se deslizó debajo del robot y salió del otro lado del muro de polvo ileso. La rubia usó sus explosiones para cortar distancias y acercarse más. Bakugou. Eso fue, en un momento se desvaneció. Su Kira no solo lo hace fuerte, también rápido, y quién sabe qué más puede hacer, pensaba la rubia mientras mantenía el ritmo. Al llegar a los precipicios conectados por cuerdas, el peliverde vio como su compañero bicolor se agachaba y al saltar debajo de él aparecía un pilar de hielo pequeño, un impulso extra, así que lo imitó y aceleró el paso para en el último segundo saltar. La rubia se asustó por la distancia, pero nuevamente vio aquel destello verde y quedó atónita al ver que el chico ya estaba casi del otro lado del precipicio con un solo salto, así que continuó con su estrategia impulsándose con sus explosiones. Ya en la última parte los tres, Midoriya, Todoroki y Bakugou iban peleados por el primer lugar, pero en el último tramo la rubia pisó las agujetas del bicolor para hacerle caer y saltó sobre el peliverde casi cuando llegaba a la meta, detrás de una pantalla de humo creada por la caída y las explosiones de las minas terrestres. Solo la cámara pudo captar lo que pasó. Midoriya por una mano llegó en primer lugar, Bakugou al estar literalmente encima de él llegó en segundo, y Todoroki en tercero muy de cerca de sus compañeros. Midoriya. Lo logré, decía el pecoso mientras descansaba tirado en el piso un momento. Bakugou. Pura suerte, pude hacer ganado yo, decía la rubia mientras se quitaba el polvo de la ropa. Todoroki. Están en la pantalla grande, ¿cuánto más van a seguir así? Ambos miraron la pantalla y se vieron, en pecoso tirado en el piso respirando fuerte y la rubia encima de él, sentada en su cadera tratando de controlar su respiración, pero agitando su pecho. En eso ambos se levantaron rápidamente y se limpiaron el uniforme. Luego de eso comenzó la repartición de puntos para busca y captura en la carrera de caballos. El pecoso se centró en mantener sus puntos, mientras que la rubia eliminaba a la competencia, cada uno por su lado. Casi parecía que se habían puesto de acuerdo para trabajar en equipo a pesar de estar separados, pero al final ambos y sus equipos llegaron al final. El torneo por combate, que era el momento que esperaba la rubia, luego de ser engana como el resto de sus compañeras para ponerse uniforme de animadora, las chicas estaban bien, pero Bakugou destacaba con su cuerpo tonificado. Kirishima. Viejo, qué fuerte, decía el pelirrojo al ver el abdomen tonificado de la chica Kaminari. No la mires mucho o te matará después, Mineta. Pecho normal, abdomen definido, piernas fuertes, muslos gruesos y caderas anchas. Cubre todos los puntos, es una tomboy oficial. En ese momento la rubia volteó a ver sus compañeros, pensaban que los iba a golpear, pero al no ver al pecoso entre ellos solo se cruzó de brazos molesta. Luego comenzó la selección para ver quiénes pelearían y las cosas quedaron bastante desiguales. Bakugou. ¿Uraraka o Chaco? ¿Quién es ese?
se preguntaba mientras miraba la pantalla Uraraka. No sabe quién soy, decía la castaña asustada. La rubia no le dio más importancia al tema y salió del lugar para cambiarse de ropa. Allí en el pasillo estaba el pecoso hablando con el chico de gafas y la castaña. Parecía que estaban haciendo un plan de ataque. Al creer que podrían verla, la rubia se escondió. Bakugou. ¿Por qué me escondo? No hago nada malo o ilegal, solo quiero mi ropa de regreso. ¿Por qué la está ayudando? Después de lo que le dije, debería haberse alejado de ella, debería odiarla, pensaba la rubia mientras se recargaba en la pared. Escuchaba palabras de ánimo para la castaña y risas. Poco a poco la rubia se encogía más, hasta que quedó sentada en cuclillas contra la pared. Lo intenté por las buenas, quise ser amable, pero eso no va conmigo, solo queda una opción, pensaba la rubia, mientras se ponía de pie. Al cabo de unos minutos la rubia hizo ingreso al cuadrilátero, con las manos en los bolsillos, y usando el uniforme de educación física de invierno, que le cubría la mitad del rostro por el cuello del abrigo. Del otro lado estaba la castaña, usando una camiseta negra ajustada sin mangas. Bakugou. Cerda, quiero hacerte volar por los aires, pensaba la rubia mientras mantenía su rostro impasible. Aizawa, que hacía de árbitro por si pasaba cualquier cosa, estaba atento al combate. Dio el grito de inicio, pero la rubia no se movió, mientras que Uraraka se acercaba de forma precavida a su compañera. En un momento, luego de unos minutos de tensión, la rubia sacó una de sus manos, que mantenía escondida en sus bolsillos, la apuntó hacia la derecha. Estaba todo despejado y allí dejó salir una explosión tan fuerte que destrozó la mitad derecha de la plataforma e incluso el calor de la misma derritió una parte. Al ver esto, el estadio quedó en silencio. La castaña se sentía como una oveja atrapada con un lobo hambriento. Incluso podía ver cómo por encima de su compañera se dibujaba una sombra similar a la de la misma bestia que se acercaba a ella. Comenzó a retroceder hasta llegar al borde de la plataforma. Allí la rubia puso su mano sobre la frente de la chica y la empujó fuera de la zona de combate. Por las reglas, estaba descalificada y Bakugou había ganado. Bakugou. Arriba, decía tendiéndole la mano a la castaña Uraraka. Gracias. Tomó la mano de su compañera y se puso de pie. Bakugou. Suerte para la próxima. La rubia se retiró del lugar acompañada por los aplausos y comentarios de los espectadores. Héroes profesionales entre ellos que decían hizo lo correcto. Un ataque tan devastador podría haber lastimado a la otra chica. A veces intimidar a los villanos es la mejor forma de evitar peleas innecesarias. Fuerte y amable, algún otro seguro solo se habría retirado sin ayudar a su compañera, y cosas así se escuchaban entre el público. Bakugou. Idiotas, lo hice porque de haber lanzado ese ataque directo a su cara la habría matado, y Dios sabe que quería, pero Deku jamás me habría perdonado. Debo mantener esa imagen, por él, por nosotros, decía la rubia mientras continuaba su camino. Luego de pasarlos por vestidores, para cambiar al uniforme de educación física de verano, salió al corredor donde vio a la castaña llorando, comenzó a reír en silencio y se apartó tomando el camino hacia la salida, donde se cruzó con el peliverde Midoriya. Kacchan, felicidades, ya estás calificada para la siguiente ronda. Bakugou. Ah, sí, ¿a dónde vas? Midoriya. Estoy dando un paseo, por tu ataque la plataforma está siendo arreglada. Así que tenemos un rato libre, mi pelea es la siguiente. Bakugou. Ya veo, la rubia estiró el brazo y rodeó el cuello del pecoso para arrastrarlo hacia afuera. Ven conmigo, Midoriya. ¿Pero a dónde? Preguntó el peliverde asustado. La rubia llevó al pecoso a la entrada, donde estaban los puestos de comida, y lo sentó en un banco de por allí. Luego se alejó y volvió con comida. Bakugou. No traje mucho dinero hoy, confórmate con esto, decía la rubia, mientras le ofrecía una bola de takoyaki al chico Midoriya. Ah, ok. Gracias, pero ¿por qué lo? Antes de terminar de preguntar, la rubia sopló una bola y le dio de comer en la boca al chico Bakugou. Por destruir el lugar se retrasó su pelea, es mi forma de pedir disculpas. Yaco me decía mientras le daba de comer al pecoso en la boca y usaba el mismo palillo para comer ella. Midoriya. No es para tanto, es más, fue increíble, decía mientras masticaba y escribía en su mano. Fue una estrategia muy hábil, lo pensaste muy rápido. Bakugou. ¿Hablas del abrigo de invierno? Midoriya. Sí, usarlo para aumentar tu temperatura y sudar más, para acumular la nitroglicerina en tus palmas fue muy hábil. Fue como improvisar uno de tus guantes granada, decía el pecoso, mientras hacía anotaciones imaginarias en su mano. Bakugou.
Así que te diste cuenta, como sea, fue improvisado. En realidad quería volarle la cara a esa estúpida de un solo golpe, pero sabía que me odiarías si lo hacía. Agradéceme, lo hice por ti, pensaba la rubia mientras le daba de comer al pecoso. Hace años cuando éramos niños fuimos a un festival de verano con nuestras madres. En ese entonces éramos amigos. Recuerdo que me regaló la última máscara de hormiga que había, y yo le prometí cuidarlo cuando se asustó por los fuegos artificiales. Tantos años han pasado. Pensaba mientras seguía alimentando al pecoso Todoroki. ¿La pasan bien?, preguntó el bicolor apareciendo frente a sus compañeros. ¿Acaso son novios? Midoriya, Todoroki-kun. Nosotros no. Antes de terminar de hablar la rubia, le puso una bola de takoyaki en la boca a Bakugou. ¿Qué quieres, cara de churrasco?, preguntó la rubia mientras se acercaba al bicolor con el palillo en sus dientes. Todoroki, hablar con Midoriya. El pecoso estaba terminando de tragar su comida. Bakugou, mejor vete a molestar a otro lado, calienta hielos. Todoroki, solo serán 5 minutos, nada más. Midoriya, decía el bicolor ignorando a la rubia. Midoriya, está bien, supongo. El peliverde y el bicolor se fueron a hablar a otro lado, mientras que la rubia se fue a las gradas enojada, no sin antes escupir el palillo que tenía en la boca contra la espalda del bicolor. Después de un rato comenzó la pelea del pecoso contra alguien de la clase C. Bakugou lo vio como una pelea aburrida hasta que el pecoso torció su dedo para después soltarlo y crear una explosión, rompiendo el aire que expulsó al chico de la clase C fuera del cuadrilátero. Sorpresivamente el pecoso no se lastimó los dedos ni presentaba ninguna lesión. Los combates continuaron hasta que nuevamente le tocó a la rubia, que fue contra Takoyami y gracias a la luz creada por sus explosiones el cuervo de sombra se escondió y el chico pájaro perdió, mientras que en la pelea del peliverde contra Todoroki se llevó todos los reflectores al ser capaz de provocar que el chico de la cicatriz usara su fuego. Para su mala suerte, el peliverde fue quien ganó este combate. Fue captado solo por la cámara, pero en el momento del impacto el peliverde activó su Kirk para moverse y esquivar el golpe antes de ponerse detrás del chico bicolor y reducirlo para arrojarlo fuera del área de combate. El combate final era entre Bakugou y Midoriya. El ambiente de la clase 1A estaba muy tensa. Al principio era evidente que había cierta rivalidad entre Bakugou y Midoriya, pero ahora era diferente. Después de entrar al cuadrilátero los gritos del público se callaron. Bakugou, si no peleas en serio te voy a golpear después. Midoriya, tendré que limitarme, si no podría hacerte daño de verdad. Bakugou, si te limitas porque soy mujer o somos amigos, no lo perdonaré. Gritó a todo pulmón, el peliverde se hizo crujir los puños y después pisó fuerte, luego lanzó un golpe hacia el cielo que parecía no hacer nada, pero instantáneamente ese golpe creó una ventolera que cambió la climatología, habría provocado que comenzara a llover. Al igual que aquel día que fue salvada del villano que quería tomar control de su cuerpo, igual que como Hormiguet había hecho lo mismo, el pecoso sonreía frente a su compañera. La rubia, después de la sorpresa inicial, se impulsó hacia adelante con sus explosiones para acortar la distancia. La táctica de persuasión del pecoso no funcionó, así que no le quedó más que responder a los ataques de su compañera, aunque siempre de forma defensiva, ya que parecía que la rubia iba directo a matar o a sacarlo del área. Mientras tanto los locutores estaban en su cabina hablando. Present mic. Apenas comenzamos y parece que estos jóvenes no piensan guardarse nada. Bakugou Katsuki ataca sin cuartel, no permite que el joven Midoriya Izuku tenga tiempo de tomar distancia y planear un contraataque. Algo me dice que quiere terminar la pelea rápido. Midnight, no me parece que quiera pelear, su cara tiene una mueca de angustia. Parece que sufre, pero Midoriya solo sonríe, parece que disfruta pelear con su compañera. Present mic. Animo a todos a dar lo mejor durante el festival, no tendría sentido desperdiciar la oportunidad de lucirse. Midnight. La intuición femenina no falla, esa chica no la está pasando bien ahora. Ambos presentadores tenían razón. Bakugou no quería lastimar al peliverde, estaba buscando la forma más rápida de terminar la pelea sin herirlo mucho, mientras que por su parte Midoriya, que siempre fue marginado por no tener un Kirk, estaba peleando de igual a igual con su amiga de la infancia. Se sentía feliz, genuinamente desde su corazón, estaba tan feliz como cuando fue admitido en la academia. En un momento una de las explosiones de la joven incendió la chaqueta del uniforme del pecoso. Al ver esto entró en pánico, pero el chico se la quitó y la arrojó al piso. Midoriya, todo está bien. Continuemos. Gatchan, decía el peliverde mientras sonreía a Bakugou. Cállate. No me llames así ahora, idiota.
idiota, pensaba la rubia mientras continuaba su ataque. En ese momento de distracción el pecoso aprovechó para tomar a la rubia y con una llave la arrojó al piso para tratar de someterla, pero Bakugo usó una explosión para alejarlo de ella, pero provocó que su ropa se rompiera e hiciera girones, provocando el sonrojo del peliverde. Allí la rubia vio lo que necesitaba, aprovechó la vergüenza del chico para ponerse sobre él y someterlo. Aizawa dio por concluido el combate, y prefiero que fuera así que era mejor a que sus alumnos terminaran en el hospital Midoriya. Kacchan, ya ganaste, ¿puedes soltarme? Bakugo, mi camiseta está rota, todos me verán si me enfocan en la pantalla grande, susurraba la rubia, mientras se escondía en el pecho del pecoso Midoriya. Ya veo, el peliverde se quitó la camiseta y se la entregó a la chica. La rubia tomó la camiseta del uniforme del chico y se la puso para cubrir su pecho, luego ambos dejaron el lugar entre aplausos. Luego de un rato se celebraron a los tres que llegaron al final, Bakugo, Midoriya y Todoroki. Los tres grandes de la clase 1 fueron condecorados por All Might en persona. Bakugo estaba algo avergonzada mientras que Midoriya estaba nervioso y al borde del desmayo. Todoroki mantenía su cara de póker. Luego de que les entregaran sus medallas, los tres bajaron a hablar con héroes profesionales que les ofrecían un lugar en sus agencias cuando se graduaran, pero fueron rescatados por su profesor antes de que se ahogaran en un mar de personas. Todoroki fue con su padre que estaba presente allí mientras que la rubia y el peliverde salieron al patio exterior. Un momento, Midoriya. Fue divertido, ¿no estás de acuerdo? Bakugo. Oh, sí, lo fue. Parecía que la rubia estaba mirando su medalla, pero en realidad miraba la camisa del pecoso que estaba usando en ese momento. Para ella, ese era su verdadero premio Inko. Ahí están. Mitsuki, están aquí, ya los encontré, decía la peliverde, mientras caminaba a paso rápido hacia su hijo Mitsuki. Por fin aparecen, llevamos buscándolos un buen rato, decía, alcanzando a la mujer bajita. Las madres de ambos estaban allí y parecía que habían estado un rato buscando Midoriya. Mamá, ¿qué haces aquí? Bakugo, el viejo también está aquí. Inko, tomé el primer tren en cuanto pude venir, es maravilloso, te veías tan lindo en televisión, decía, mientras juntaba sus manos y sonreía a Mitsuki. Tu padre está en el trabajo aún, pero uno de los dos tenía que venir a verte, eso estaba claro, decía mientras buscaba en su bolso. Te traje una camisa limpia, Bakugo. Bruja estúpida, lo arruinas todo. Podría haberme quedado la camisa si mentía y decía que la había perdido, pensaba mientras tomaba la camisa Inko. Lo siento, Bakugo-chan, ¿te molesta si les tomo una foto? Preguntó la mujer mientras sacaba una cámara instantánea. Hace años que no los veo convivir como amigos, Bakugo. Claro, no hay problema. Ven aquí, Deku, decía mientras tomaba al pecoso y envolvía su brazo alrededor del cuello del chico, pegándolo a ella. Midoriya. Kacchan, estás muy cerca, Bakugo. Cállate y dale gusto a tu madre, ella quiere una foto, decía mientras apretaba más al pecoso hacia ella. La mujer bajita tomó 2 fotos antes de que la rubia fuera a cambiarse la camisa y regresarle la suya al pecoso. Después de aquello, la familia Midoriya se retiró de la academia, mientras que la mujer rubia madura se quedó esperando a su hija Bakugo. ¿Ya se fueron? Mitsuki. Sí, al parecer Izuku-kun estaba agotado, Bakugo. Ya veo, comentó molesto aunque se notaba su tristeza. Mitsuki. Toma, decía mientras le entregaba la foto a su hija donde aparecía con el pecoso Bakugo. ¿Qué te hace pensar que quiero esto? Mitsuki, soy tu madre, no se me escapa nada, mi niña, ya me dirás la verdad. Bakugo, no seas ridícula, decía mientras partía la foto y la arrojaba. Vámonos a casa, quiero bañarme. Mitsuki miró decepcionada la acción de su hija, pero se limitó a caminar a su lado hasta el auto para volver a casa. Cuando se subieron, la rubia buscó su teléfono, pero al no encontrarlo asumió que se quedó en su casillero cuando se cambió de camisa, así que volvió para recuperarlo. Claramente todo era mentira y su teléfono estaba en su mochila. La rubia volvió para recoger los cachos de las fotos rota y guardarlos en su bolsillo. Luego de eso volvió y se fue con su madre a casa, subió las escaleras y se encerró en su habitación para arreglar la foto juntando los pedazos y pegándolos. Bakugo. Izuku, decía la rubia mientras besaba la fotografía, me perteneces. Próximo capítulo. Pasan días aburridas después del festival y de recibir mucha atención mediática. Los 3 premiados de la clase 1 recibieron varias invitaciones para hacer sus pasantías en diferentes agencias de héroes. Bakugo quería hacer su pasantía con el peliverde, pero no le hicieron las mismas ofertas, y además el pecoso quería ir con quien All Might le recomendó, así que sus fantasías se habían destruido. En este momento la rubia estaba atrapada, patrullando las calles en compañía del héroe profesional Vergenist, usando un peinado extraño. Tenía hecha la línea del costado derecho y parecía que le habían alisado el cabello. Bakugo.
¿Haremos algo más hoy que patrullar la zona más segura de la ciudad? Preguntó la rubia molesta Besgenist. Los héroes también deben hacer pequeñas acciones, aunque sea una zona segura debemos patrullar. Además, ya llegamos, el héroe señaló un hospital, la rubia miró extrañada el lugar y luego se dijo en un cartel que decía campana de donación de verano y la imagen de una enfermera. Sin entender nada, la rubia solo suspiró y siguió al héroe profesional. Básicamente estaban allí para asistir a las enfermeras, aprender técnicas de reanimación y asistencia médica enfermera. Disculpe, necesitamos ayuda en la sala 3 Besgenist. Esta joven puede ayudarle en cualquier cosa que necesite, decía sujetando a la rubia con su kirky y entregándosela a la enfermera. Solo asintió en que puedo ayudar. La mujer guió a la rubia hasta una sala blanca con camillas y equipo médico. Enfermera, quítese sus guantes. Y por favor lávese las manos hasta los codos. Hágalo a conciencia y con paciencia, decía la joven, mientras le indicaba a la rubia qué hacer. Bakugou obedeció sus órdenes y se quitó parte de su traje de héroe para lavarse las manos. Luego se las secó con papel y acompañó a la enfermera. Bakugou, ¿qué vamos a hacer? Enfermera, gracias a Besgenist que prometió venir hoy, muchos fans accedieron a donar sangre, civiles y héroes. Necesito que me ayude con la extracción, decía la joven mientras guiaba a la rubia. Por cierto, te vi en la televisión, eres muy fuerte. Bakugou, ¿te refieres al festival? Supongo, tampoco quería excederme. No quiero sonar como que no quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Enfermera, solo encuentras avena, introduces la aguja en un ángulo de 25 grados y sin miedo la introduces recta. Luego activas la máquina y hablas con el paciente para que no se altere o desmaye, decía la joven mientras sonreía alegremente. Te daré unos guantes quirúrgicos. La rubia asintió y acompañó a la joven. Hizo exactamente lo que le indicaron con algo de ayuda las primeras veces y así gastó todo su día, siendo la asistente de una enfermera. Al terminar la chica suspiró, se quitó los guantes de plástico y los arrojó a la basura. Enfermera, no es tan glorioso como salvar personas, pero todos los que donaron hoy podrían salvar la vida de alguien algún día. Bakugou, sí, toda ayuda es bien recibida. Me quiero ir, solo he perdido el tiempo con esta pasantía, perdí todo el maldito día, pensaba la rubia mientras se frotaba los ojos y miraba por la ventana que ya era de noche. Enfermera, ¿puedo preguntarte algo? Bakugou, sí, respondió la rubia agotada. Enfermera, ese chico con el que peleaste, el de cabello verde alborotado, ¿tiene novia? Preguntó la chica mientras se apoyaba en la mesa. Bakugou, ¿eh? La rubia dobló su cuello y lo hizo crujir de forma brusca. ¿Tienes un nombre? Enfermera, Toga, y Miko Toga. Estoy en mi primer año de práctica profesional. ¿Puedes responder mi pregunta? Bakugou, sí. La rubia se acercó a la chica. Yo soy la novia de Izuku y Miko. Oh, ya veo, decía la rubia mientras se volteaba. Es muy lindo, parece un gatito esponjoso. Bakugou, ¿necesita ayuda con algo más? Preguntó la rubia algo molesta. Y Miko, no. Gracias por su ayuda. Bakugou-chan, decía la rubia mientras miraba una ficha médica. La rubia salió de aquel lugar, tomó sus guantes granada y fue en busca de Besgenist para salir de allí y terminar con ese día tan absurdamente aburrido e inútil. En eso le llega un mensaje al teléfono, era del pecoso dando solo su dirección y un sos. Al ver esto la rubia le indicó a Besgenist que debían ir, pero por la distancia era más seguro que otros héroes iban a llegar a prestar ayuda antes. A Bakugou le importó una mierda la opinión del héroe y salió de allí corriendo hacia la dirección que le había negado, impulsándose con sus explosiones de a poco hasta las azoteas. Con el cielo despejado a diferencia de las calles, la rubia avanzaba rápidamente siendo seguida por el héroe profesional. Era impresionante cómo avanzaba cortando las distancias tan rápido. Lo que Besgenist no sabía era que la rubia estaba forzando sus músculos para resistir las explosiones en cadena, para avanzar cada vez más rápido. Luego de varios minutos la rubia llegó a la zona indicada, pero ya habían varios héroes reunidos allí custodiando a un villano que estaba amarrado. Bakugou, Deku, ya llegué. ¿Qué sucedió? Preguntó la rubia ocultando su dolor muscular. Midoriya, Kak-chan. El pecoso reconoció a medias a la chica. No, el villano que atacó al hermano de Lida apareció y logramos detenerlo. Bakugou, ¿aquel? Preguntó la rubia mientras miraba por encima del hombro del chico. Midoriya, sí, da mala espina. Pero ya le quitaron todas sus armas, así que todo debería estar bien ahora. Antes de terminar de hablar, el pecoso fue levantado por un gnomo al lado que se elevó para mantenerse lejos de los héroes.
Bakugou iba a impulsarse para rescatar al pecoso, pero el esfuerzo excesivo que hizo para llegar allí le dejó los brazos tan doloridos que no podía soltar una explosión más. Para su fortuna el mismo villano que detuvieron se liberó y con una navaja que tenía escondida en su bota derribó al Nonu y rescató al pecoso, además de dar un discurso que dejó impactados a los héroes. Pero de todas formas estaban a salvo ya que el villano sin nariz se desmayó de pie y fue más fácil arrestarlo, mientras que el peliverde, el bicolor y el cuatro ojos fueron llevados al hospital para tratar sus heridas, mientras que la rubia fue reprendida por ponerse en riesgo y ser una inconsciente por forzar su cuerpo hasta el límite. Debido a esto la dejaron con un día libre para recuperarse del dolor muscular. Gracias a esto la rubia fue al hospital donde estaba el pecoso. Antes de entrar se miró en el reflejo de un escaparate y después se dirigió a la recepción Bakugou. Buenos días, vengo a ver a Midoriya Izuku, decía la rubia de la forma más amable posible. Recepcionista. Claro, ¿cuál es su parentesco con él? Bakugou. Novia, soy su novia, respondió algo avergonzada recepcionista. Por órdenes de los héroes solo su familia puede verlo. Bakugou. ¿Qué parte de novia no escuchaste? Soy parte de su familia. Recepcionista. Por familia nos referimos a parientes de sangre. Madre, padre, hermanos, la única excepción es el cónyuge, pero ustedes no son eso. Bakugou. Ya lo entendí. La rubia rebuscó en su bolsillo y dejó un billete de 10.000 yenes en la mesa. El chico de la recepción escribió una nota y se la entregó de forma discreta. Decía segundo piso, habitación 12º, así que allí fue la rubia, mientras estiraba su ropa y revisaba su aliento. Al llegar miró de reojo, solo estaba el pecoso, así que sonrió y entró en la habitación. Bakugou. Buenos días, dijo en voz baja, pero no recibió respuesta. Deku. El peliverde estaba dormido todavía, así que la rubia acercó un asiento y se acopó junto al chico. Lo observaba dormir, tan tranquilo, tan pacífico, tan vulnerable. La rubia recordó aquella noche en la que el pecoso se quedó a dormir y ella reposó su cabeza sobre su pecho, y cediendo a sus impulsos volvió a hacer lo mismo, grabando en su memoria el ritmo de los latidos del chico. Tomó su mano y jugó con sus dedos, formando un corazón y tomando fotos. Luego una idea llegó a su cabeza, se levantó y mirando en las otras habitaciones encontró lo que buscaba, una manzana. Volvió con el pecoso que aún dormía, se sentó donde mismo, abrió su chaqueta y de su escote sacó una navaja de mariposa, comenzó a pelarla con cuidado e hizo conejos de manzana con ella, dejándolos en un plato que había allí. Luego se quedó a su lado acariciando el cabello del chico hasta que este despertó. Midoriya. ¿Kak-chan? Preguntó el peliverde dudando si estaba dormido o despierto. Bakugou. Sí, soy yo. ¿Cómo te sientes? Midoriya. Mejor, cansado pero bien. ¿Cómo estás tú? Noté anoche que te dolían los brazos. Bakugou. Un poco mejor, para durante el día, lo notó, estaba pendiente de mí. Obvio, mi amor le está siendo transmitido. Seguramente anoche no podía dejar de pensar en mí, así como yo no podía dejar de pensar en él. Seguro te mueres por saltar en mis brazos y sumergir tu rostro en mi pecho. Cuando estemos solos voy a mimarte mucho, amor mío, pensaba la rubia mientras inconscientemente acariciaba la mano del pecoso. Midoriya. ¿Qué bien tengo algo en la mano? Preguntó al sentir que lo tocaban. Bakugou. No, solo revisaba tu pulso. Estuve ayudando en un hospital, quería poner en práctica lo que aprendí y esas cosas, se excusó la rubia quitando su mano. Midoriya. Claro, miró a su alrededor y no vio a nadie más, así que de verdad se llevaron a Todoroki-kun a un hospital privado, y seguramente a Lida lo llevaron al mismo hospital que su hermano. Bakugou. No pienses en eso. Tomó el plato con los pedazos de manzana que había cortado. Anda, come algo. Midoriya. Gracias. ¿Quién los hizo? Bakugou. Yo, mi mamá me enseñó. Pensé que despertarías con hambre. Enfermera, ¿qué está haciendo aquí? Este paciente tiene prohibidas las visitas por orden de los héroes y la policía. Bakugou. Solo familia, ¿verdad? Pues yo soy su novia, tengo todo el derecho a estar aquí. Declaró la rubia golpeando el plato en su regazo indignada. Esas palabras pusieron nervioso al pecoso y casi se ahoga con el trozo de manzana que estaba comiendo. Por suerte Bakugou atinó a darle agua para que lo pasara. Enfermera. De todas formas, órdenes son órdenes. Si no se retira me veré obligado a llamar a seguridad. Bakugou. Hazlo, mujer, ya verás lo que puedo. Midoriya. Kak-chan, no. Somos estudiantes todavía, y estamos en pasantía, así que no hagas problemas innecesarios. Hablaremos cuando salga del hospital, decía el pecoso en un intento de calmar la situación. La rubia dejó el plato a un lado, y se levantó del asiento, pidió disculpas por su actitud y caminó a la salida de la habitación. Bakugou.
Recupérate rápido, Izuku. Después de esas últimas palabras la rubia se retiró escoltada por la enfermera para asegurarse de que Sioshi iba a salir del hospital, pero antes de eso, la rubia tomó la identificación de la chica y la leyó grabando esa imagen en su memoria. Las cosas estaban claras, cualquiera que se interpusiera en su camino, sea cual sea su intención, debía pagar por tamaña ofensa tan grave que alentaba contra su amor. La caja de Pandora ya se había abierto y no volvería a cerrarse, jamás. Próximo capítulo. Misión sigilosa. Las pasantías terminaron y tal como comenzaron, terminaron, con Bakugou molesta y agotada con un sentimiento de que había perdido el tiempo en su pasantía. Lo único decente había sido su visita al hospital para ver el peliverde, pero ahora ya estaba en casa descansando en su domingo antes de volver a clases. Bakugou. Mierda, la rubia daba vuelta en la cama. Maldito día aburrido, mis brazos se curaron rápido, supongo que fue el amor de Izuku que me hizo sanar más rápido. Pero no pude verlo más, pensaba, mientras se frotaba los brazos para luego mirar el reloj. Al ver el tiempo avanzar tan lento, decidió bajar a la sala a buscar algo de comer. Hola, estaba su madre enviando mensajes por su teléfono. Bakugou, ¿te conseguiste un amante? No le rompas el corazón al viejo, decía mientras revisaba el refrigerador con desdén. Mitsuki. No, solo hablo con una amiga. ¿Tienes hambre? Bakugou. Estoy aburrida en realidad, quiero matar el tiempo. ¿Te importa si cocino un poco? Mitsuki. Puedes hacerlo si quieres, pero creo que quizás podrías salir a despejarte a la cuida. Ir al cine, o comer afuera. Bakugou. No estoy de humor para eso. ¿Tenemos pan rallado? Preguntaba mientras miraba en la despensa. Mitsuki. Katsuki, la mujer, dejó su teléfono y acarició el cabello de su hija. Sé que mi consejo no es bienvenido en tu ideología, pero hazle caso a tu madre, sal a distraerte a la cuida. Te prometo que te ayudará a mejorar tu estado de ánimo. La rubia no estaba de humor, ni siquiera para discutir con su madre. Dejó lo que iba a hacer, volvió a su habitación, tomó algo roto que usaba antes, un chándal de hombre que cubría parcialmente parte baja de su rostro. Salió de casa y se fue a la cuidad solo para matar el tiempo. Estaba tan aburrida que le daba todo igual, y quizás fue el destino o la maldita suerte, pero de reojo logró ver al pecoso en el mismo vagón. Su corazón se aceleró, sus manos comenzaron a sudar y su respiración se hacía pesada. Bakugou. Deku, la rubia comenzó a moverse entre los demás pasajeros para acercarse antes de llegar al pecoso. El tren se detuvo y entraron más pasajeros, y nuevamente la suerte le sonreía a la chica, ya que al vagón entró la misma mujer que la obligó a salir del hospital cuando visitó al pecoso. Bakugou estaba por ver rojo, iba a ceder a la rabia que había acumulado por su pasantía y tomas las mierdas que había soportado el último tiempo, pero respiró profundo y se mantuvo a distancia pero sin perderla de vista, pero mirando de reojo al pecoso. Luego, cuando el pecoso se bajó del tren, la mujer también lo hizo y la rubia iba detrás de ambos, caminando con cuidado de no llamar la atención en ese mar de gente que había en la salida de la estación. La rubia aprovechó de quitarle una gorra a una chica y unos lentes de sol a un tipo. La rubia se peinó hacia atrás y se puso la gorra junto con los lentes. En el reflejo de los cristales, pasaba casi al 100% como hombre, y con ese disfraz siguió a la mujer hasta un cine, la siguió con cuidado y se sentó detrás de ella en la última fila. Bakugou. Valió la pena tomar esto del hospital, pensaba la rubia mientras rebuscaba en el bolso que llevaba amarrado a la pierna y sacaba unos guantes. Gracias por tus enseñanzas, y Miko-san. La rubia tomó del bolso una jeringa vacía, la retrajo un poco para tener aire dentro de ella. Vamos, oscuridad, un segundo es lo que necesito, pensaba la rubia, mientras se encogía en su asiento. En el momento que la sala se oscureció, la rubia rápidamente le cubrió la boca a la mujer, y con la otra le inyectó en el cuello la jeringa. El aire ingresó al cuerpo de la chica. Fue un instante pero avanzó tan rápido que pasó de causar una arritmia a hipertensión pulmonar, y antes de la luz de la pantalla los iluminara ocurrió una falla cardíaca. La rubia escondió sus manos y desarmó la jeringa, fingió ver la película hasta que sintió un olor desagradable. Ella creyó que era un mito pero era real, los intestinos de las personas se relajan al morir y se vacían. La peste hizo que la rubia se retirara de allí y fuera al baño. Le costó mucho mantenerse recta pero en el baño del cine se desplomó frente al retrete y vomitó hasta el agua de su estómago. Bakugou. Carajo, hija de perra, una molestia hasta el final, decía la rubia algo borde del inodoro. Esto también, necesito. La rubia se quitó los guantes y envolvió en sus manos todo, y provocó explosiones pequeñas con sus dos manos para destruir, quemar y dañar los guantes y la jeringa que usó. Luego la arrojó al retrete junto con su vómito y tiró de la llave para que desapareciera todo. La rubia salió de horno, te limpió la boca con agua y al salir pudo ver cómo unos acomodadores entraban a la sala para sacar a todos. Bakugou. Yo estaba viendo esa película. ¿Qué pasó?
Preguntó la rubia fingiendo inocencia ayudante. Una chica murió, parece que colapsó de la nada, decía un chico que ayudaba a sacar personas. La rubia chasqueó la lengua y se quejó de perder su dinero, pero le daba igual, se sentía feliz y satisfecha con sus acciones. Parece que su madre tenía razón y la estaba pasando bien, pero no terminó allí, sino que una vez más vio al pecoso entrando a una tienda de libros. No lo pensó un segundo y fue tras él, no a hablarle sino a mirarlo desde la distancia, usando los reflejos de los cristales y las esquinas de las librerías que habían allí. Bakugou. ¿Qué está buscando? Se preguntaba la rubia mientras fingía leer y buscar un libro. Es una sección de libros de autoayuda. Creía que esos libros eran una estafa para tontos. ¿Qué quiere? Pensaba la rubia siguiéndolo a la distancia. El pecoso al final no tomó nada, y se retiró de allí algo molesto, mientras que la rubia revisó rápidamente qué estaba leyendo. Para su sorpresa eran libros de consejos para ligar con chicas, cosa que obviamente altera un poco a la chica, así que salió de la tienda en busca del peliverde. Parece que había desarrollado vista de águila, porque en un instante ubicó al pecoso en la multitud. Comenzó a moverse entre la multitud, apartando o directamente empujando a las personas para cortar distancias. Ya estaba a unos 2 metros del chico cuando de reojo vio otro rostro conocido. Bakugou. Y cara redonda. Fue su primer pensamiento al ver a la castaña pasando junto a ella. Tengo otra jeringa, puedo hacerlo, solo necesito privacidad. Unos segundos, pensaba la rubia, agarrando con fuerza el bolso de su pierna, pero la castaña y el peliverde iban en direcciones opuestas. Tenía que elegir antes de perder de vista a ambos. Ya acabó con una vida, una más poco importaba, pero su deseo de ver al peliverde era mayor, así que la dejó pasar por esta ocasión y continuó siguiendo al pecoso hasta una tienda bastante grande, donde vendían mercancía con la imagen de distintos héroes. Obviamente el pecoso se fue a la sección de Olmir de cabeza, como si estuviera imantado a esa zona. Bakugou. Por supuesto, en esto Deku es más simple que el mecanismo del asa de una cubeta, decía la rubia mientras mantenía la distancia. El peliverde estuvo bastante tiempo mirando todo lo que tenía la imagen de Olmig, mientras que la rubia solo fingía que miraba las cosas, pero destacaba más, tanto que un dependiente de la tienda se acercó a ella. Joven, disculpe, ¿puedo ayudar en algo? ¿Está buscando algún producto en específico? Bakugou. Ah, exclamó la rubia algo molesta. Joven, vimos que lleva bastante tiempo mirando nuestros productos. Si no encuentra lo que busca, podemos revisar en el sistema si hay en la bodega lo que está buscando, respondió el chico asustado, pensando que le hablaba un delincuente. Bakugou. Yo, maldición, ese idiota me va a delatar. Piensa rápido, se decía a ese una misma mientras miraba de reojo al peliverde. Aún venden sobres de tarjetas de héroes. Joven, ¿sobres? Creo que sí, están en la sección 3, decía el chico mientras apuntaba el lugar. Bakugou. Gracias. La rubia se dirigió al lugar con precaución, tomó un par de sobres y fue a pagarlos. Solo esto, en efectivo. Sería raro que me quede aquí después de pagar. Buscaré un lugar para vigilar cuando salga, pensaba la rubia mientras buscaba dinero en su bolso. Cuando pagó decidió abrir uno de los sobres allí mismo y los otros los guardó en su bolso. Pura basura, decía mientras miraba las tarjetas, hasta que apareció una holográfica de Olmig que hizo gritar a la chica. Mierda, qué suerte. Su voz resonó en la tienda llamando la atención de los demás clientes, que al ver lo que tenías en sus manos se acercaron. Algunos incluso querían comprarse la nota de Lucky, la autora. Como agradezco que no me pegó eso de coleccionar cartas de Pokémon, porque estaría en la ruina más absoluta, aunque sí compré unas de Overlord una par de veces. Fin de nota. El pecoso también se acercó a pagar por una figura de Olmig, y solo le bastó con ver la mueca de desagrado de la chica para saber que era su amiga Midoriya. ¿Kak-chan? Preguntó mientras se acercaba a la caja. Bakugou. Oh, me reconoció al instante, pensó la chica mientras se congelaba. Midoriya. Hablamos luego. ¿Puedo pagar por esto? Preguntó a los dependientes de la tienda, pero ellos también estaban enfocados en la rubia. Disculpe, quiero pagar. Bakugou. Les están hablando, malditos idiotas. Gritó la rubia haciendo callar a todos y llamando la atención de los vendedores. Atiendan su maldito local. La rubia se paró junto al pecoso de brazos cruzados, esperando que le cobraran por su figura nueva. Luego de eso tomó al pecoso del brazo y lo sacó de allí. Bakugou. Alza más la voz de vez en cuando, si no te ibas a quedar allí atrapado, decía la rubia medio regañando al pecoso como si fuera su hermana mayor. Midoriya, no vi la necesidad de hacer eso, en algún momento me tendrían que atender. Además, tú fuiste la que montó ese escándalo. ¿Qué pasó?
Preguntó el pecoso mientras movía el brazo del que lo había jalado. Bakugou iba a hablar pero recibió una llamada de su madre. Había visto en las noticias que alguien había muerto en el cine. La rubia simplemente le respondió que ni siquiera alcanzó a entrar porque ya estaba todo acordonado cuando llegó, pero que no se preocupara ya que iba de regreso a casa en ese momento. Midoriya, ¿pasó algo? Bakugou, ¿vas a casa? Si es Asuno, te cuento por el camino, decía la rubia mientras comenzaba a caminar. Midoriya, espera. El pecoso aceleró el paso para alcanzar a su amiga la rubia. Le comentó al peliverde durante el viaje en tren lo que había pasado en el cine. Obviamente inventó que todo se lo había contado su madre por teléfono y que ella ni siquiera había alcanzado a ver la película. El resto del viaje ambos hablaron sobre sus pasantías y lo que hicieron. Bakugou no podía creer que el pecoso pasó su tiempo aprendiendo con Gran Torino, uno de los maestros de All Might, mientras que la rubia se sentía desplazada al haber estado haciendo algo más parecido a servicio comunitario que actos de heroísmo. Su conversación continuó de camino a casa mientras recordaban cosas del pasado. Midoriya, de niños también tenías esa tarjeta de All Might, la que conseguiste ahora seguro es de otra edición. Bakugou, aún conservo la otra, la tengo escondida, declaró la rubia mientras ve la Midoriya. Me divierte hablar contigo como cuando éramos niños. Kacchan, ¿puedo preguntarte algo? Bakugou, solo pregunta y ya, decía la rubia mientras sonreía a Midoriya. ¿Por qué ese día en el hospital dijiste que eras mi novia? Preguntó el pecoso deteniendo su andar. Bakugou, ¿por qué lo hice? ¿Por qué será? Se preguntaba a sí misma la rubia mientras se quitaba los lentes y los arrojaba lejos. Luego se quitó la gorra, sujetó el mentón del pecoso y besó la mejilla del chico. ¿Quién sabe? Nos vemos mañana, Izuku. Después de esas palabras le puso la gorra al pecoso, aplastando su cabello, y comenzó a caminar hacia su casa, mientras que el peliverde se quedó paralizado con la mirada perdida, como si fuera un pescado muerto antes de volver a caminar hasta su hogar. Bakugou llegó a su casa sonriendo, abrazó a sus padres y se ofreció a preparar la cena. Masaru, ¿te encuentras bien, hija? ¿Quieres que te llevemos a ver un doctor? Preguntó el hombre preocupado por la actitud de su hija Mitsuki. ¿Pasó algo? ¿Te encontraste con alguien especial? Continuó preguntando la mujer mientras miraba su teléfono. Bakugou, para nada, vieja bruja, respondió la rubia aún con su sonrisa persistente. Masaru, oye, ya te dije que no le hables así a tu madre, replicó el hombre aún preocupado por su hija. Mitsuki, déjalo pasar, tal vez si tengo algo de bruja. Debo agradecerle a Inko por decirme que Izuku-kun estaba de paseo por el centro, pensaba mientras miraba su teléfono. La rubia seguía preparando la cena, mientras acompañaba su sonrisa con un tarareo al cocinar. Era extrañamente aterrador verla cortar carne con una sonrisa tan amplia. Bakugou, sueña conmigo esta noche, mi amorcito Izuku, pensaba la rubia mientras cocinaba. Próximo capítulo. Frustración. Bakugou estuvo feliz durante mucho tiempo, y por estuvo era claro que ahora estaba más enojada que una leona en celo. Ella esperaba que al día siguiente el pecoso saltara a sus brazos y la llenara de besos, hasta que se le irritaran los labios. Pero nada de eso pasó. El peliverde actuaba de lo más normal, incluso presumía sus nuevas habilidades que había entrenado con Gran Torino. La rubia ingresó el lunes con una sonrisa de oreja a oreja, pero al no recibir nada del pecoso se decepcionó, y mientras más días avanzaban peor era su humor, al punto que durante los entrenamientos de héroe sus ataques mandaban a cualquiera a la enfermería, mientras que el pecoso hablaba con sus compañeros, les daba consejos y tomaba apuntes en su cuaderno. Bakugou se sentía desplazada, dolida y abandonada, como si no fuera y jamás hubiera sido nada para el peliverde. Una semana pasó así y la rabia se convirtió en tristeza. Solo quería volver a casa. Mitsuki, bienvenida mi niña, ¿cómo fue tu día? Preguntó la mujer mientras cargaba un cesto con ropa sucia. Bakugou, no quiero hablar, respondió la chica, subiendo las escaleras mientras se limpiaba los ojos. La rubia incluso se tropezó al subir las escaleras, pero solo siguió avanzando hasta que llegó a su habitación y se encerró allí. Mitsuki, ningún avance por lo que puedo ver, comentó la mujer con tristeza antes de continuar sus labores hogareñas. Bakugou se quitó el uniforme y lo dejó en el piso, se vistió con una blusa delgada y unos cacheteros antes de dejarse caer en la cama, abrazando su almohada, sumergió su rostro en ella mientras luchaba con sus emociones. Amaba al peliverde pero lo odiaba por ignorarla, y le provocaba una rabia inmensa que todas las chicas se acercaran al pecoso en busca de consejo gracias a sus análisis y anotaciones sobre los quirks de sus compañeros. La rubia se sentó en la cama, buscó dentro de la funda de su almohada y sacó la fotografía que tenía de ambos en el festival, la puso sobre la almohada mirando al pecoso y comenzó a apretarla como si lo estuviera estrangulando con todas sus fuerzas. Bakugou,
Está bien, confía en mí, te sentirás bien, decía mientras apretaba la almohada, y podremos estar juntos para siempre. Mientras tanto, en el piso de abajo, la madre de la joven estaba tratando de pensar en qué podría hacer para ayudar a su hija cuando tocaron el timbre. Mitsuki. Ya voy, decía mientras se dirigía a la puerta y abría. ¿Qué necesita? Midoriya. Buenas tardes, Mitsuki-san, ¿puedo pasar? Preguntó el pecoso algo nervioso. Mitsuki. La rubia tomó al pecoso por el brazo y lo llevó hasta el salón, lo sentó en el sofá y se sentó junto a él. ¿Qué necesitas, Izuku-kun? Midoriya. Yo vine a ver a Kat-chan, quería hablar con ella después de clases, pero se fue antes de que pudiera hacerlo, respondió el peliverde mientras rascaba sus pantalones. Mitsuki. Ya veo, la mujer tomó la mano del chico y la miró con cuidado. Dame un minuto. La rubia se levantó y en un instante volvió con un bolso de maquillaje. De él sacó un corta uñas y una lima. Últimamente mi niña ha estado muy triste, ¿sabes algo sobre eso? Decía mientras cortaba las uñas del peliverde. Midoriya. No, por eso mismo quería hablar con ella. El pecoso miró su mano algo confundido. Mitsuki. Claro, no sabes nada. Las madres tenemos ciertas habilidades que los hijos no conocen, y puedo ver lo que está pasando, así que no tienes que mentirme, Izuku-kun decía, sin detener su labor, dejando las uñas del pecoso limpias y suaves. Midoriya. Mitsuki-san, ¿por qué está haciendo esto? Mitsuki. No quiero que le hagas daño a mi hija, esa zona es muy delicada, y mínimo deberías tenerlas unas cortas y limadas. Luego de terminar su labor limpió los restos de unas que quedaban en las manos del chico. Mi niña puede ser una gritona, egoísta, agresiva e impulsiva, pero es mi hija y quiero verla feliz. Midoriya. Yo también, después de tantos años somos amigos otra vez, y no quiero perder eso, decía el pecoso, sin entender todavía lo que hacía la madre de su compañera. Mitsuki. Claro, amigos. La mujer buscó algo en su bolsillo y se entregó al pecoso. Anda, está en su habitación. Midoriya. Pepe, ¿por qué me está dando esto? Preguntó el pecoso totalmente rojo. Mitsuki. No preguntes cosas que ya sabes, ve con Katsuki, respondió la rubia, mientras señalaba la escalera. El pecoso subió las escaleras hasta la habitación de la rubia, tocó la puerta y pidió permiso para entrar. Esperó unos minutos alguna respuesta hasta que le dijeron desde el otro lado que podía pasar. Allí estaba la rubia sentada en su cama con la almohada cubriendo su regazo. Bakugou. ¿Qué quieres, Deku? Preguntó la rubia mientras mantenía su mirada fija en el pecoso. Los ojos de la rubia estaban opacos y con ojeras, parecía que tenía su mirada perdida en la nada, pero estaba mirando fijamente al pecoso sin parpadear. Midoriya. El peliverde estaba nervioso, tanto que estaba temblando, pero un buen golpe en la cara lo arregló al instante. Aún no puedo sacar de mi cabeza lo que pasó el otro día, ya sabes, el beso. Bakugou. ¿Qué con eso? Preguntó la rubia sin apartar la mirada. Midoriya. Hasta ese momento creí que habíamos recuperado nuestra amistad perdida, pero me quedó claro que tú sentías algo más. El pecoso apretaba los puños con fuerza. Yo, como hombre, tengo la obligación de darte una respuesta. El peliverde se inclinaba como si estuviera pidiendo perdón. Kat-chan, ¿tú quieres? Antes de terminar su confesión, el pecoso sintió como lo agarraban de la chaqueta del uniforme y lo arrojaban a la cama. Instantáneamente después de eso, la rubia se subió encima de él para comenzar a besarlo, mientras lo abrazaba con todas sus fuerzas. Midoriya. ¿Ser mi novia? Terminó de hablar el peliverde mientras su cerebro terminaba de procesar la información recibida. Bakugou. Tonto, yo ya soy tu novia. No vuelvas a ignorarme, decía la rubia, mientras le quitaba el uniforme al chico, comenzando por la chaqueta. Midoriya. ¿Qué estás haciendo? Bakugou. Viniste a mi habitación, no finjas inocencia, decía al mismo tiempo que le quitaba el cinturón. Midoriya. Cálmate, Kat-chan, vamos muy rápido, decía el pecoso, tomando las manos de la chica para detenerla. Bakugou. Claro, respondió con sarcasmo. ¿Y esto? Preguntó mientras sacaba un condón del bolsillo del chico. Midoriya. Tu madre me dio eso, lo juro, respondió tratándose calmar la situación un poco. Bakugou. La rubia miró el condón cerrado unos segundos y luego al pecoso. ¿Soy linda? Midoriya. Sí, respondió de inmediato con voz firme. Bakugou. ¿Te gusta mi cuerpo? Preguntó mientras se acercaba más al rostro del pecoso. Midoriya. Ah, es atractivo, declaró el pecoso mientras bajaba la mirada al escote de la chica. Bakugou. ¿Quieres tocarme? Continuó preguntando mientras sus labios tocaban los del pecoso y clavaba sus uñas en la espalda del chico. Midoriya. Sí, pero, Bakugou. Pero nada. Eres mío, y yo soy tuya. Si me rechazas ahora no querré seguir viviendo, decía la rubia con sus labios pegados a los del pecoso. Midoriya. No digas eso, no puedes tomar decisiones como esa tan rápido. Bakugou. La rubia inclinó la cabeza como si fuera un gato cazando un pajarito. Yo estoy casi desnuda, es injusto. Midoriya.
El pecoso tomó su corbata y comenzó a aflojar el nudo. La rubia comenzó a quitarle la camisa, botón por botón la iba quitando sin problema, mientras que el pecoso seguía atrapado con su corbata. Después la rubia fue quien se la quitó y lo empujó a la cama quedando ella sobre él. Acariciaba suavemente el pecho y abdomen del pecoso, se inclinaba sobre él como lo haría una criatura felina, apoyando sus pechos contra el pecoso, lamiendo y mordiendo el cuello del chico, deslizó su mano hasta el pantalón del pecoso y metió su mano para comenzar a frotarlo. Bakugou. Jamás hice esto antes, ¿está bien así?, preguntó la rubia mientras movía con torpeza su mano. Midori ya. Sí, no, me molesta el espacio, está apretado. Bakugou. Ya veo. La rubia comenzó a quitar el pantalón del pecoso, sin verlo ya que tenía su mirada fija en las expresiones que hacía el pecoso cuando se tomaba descansos de lamer su cuello. En ese momento un crujido fuera de la habitación asustó al pecoso, provocando que se levantara de golpe, con la rubia sobre él. Bakugou quitó sus manos del pecoso y se levantó, fue hasta la puerta y le puso seguro además de atrancarla con la silla, después fue hasta la ventana para cerrar las persianas, estaban en total oscuridad así que la joven encendió una lámpara regulando la luz para que fuera tenue. Parecía la escena de una película para adultos, el contraste de luces y sombras mostraba claramente el cuerpo de la rubia pero ocultaba su rostro, solo sus ojos anaranjados que brillaban en la oscuridad, eran los ojos de una bestia, un depredador acechando a su presa. Un lobo cazando un conejo herido, deleitándose al verlo sangrar, sabiendo que tiene todo el control de la situación y podría quedarse allí viéndolo sangrar o romperle el cuello. Bakugou. Siempre abuse de ti, siempre te lastime, pero ahora... La rubia se quitó la camiseta y la arrojó al piso, su pecho brillaba un poco por el sudor acumulado. Quiero una herida, hecha por ti. Midori ya iba a decirle que debían parar, que deberían hacer todo más despacio, paso a paso como todos. Pero la rubia saltó sobre él como una fiera salvaje, lo hizo con tanta fuerza que el marco de maderas que sostenía la cama se partió haciendo mucho ruido. Quisiera o no, en ese momento la rubia iba a obligar al peliverde a cruzar la línea hacia la adultez. Próximo capítulo. Revolcón, Lemon, pero eso será para otro momento. Adiós.